Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya disfrutando, como cada domingo, la pura vida cultural. ¿Y qué creen? Pues ya lo prometido es deuda, lo saben, de tal manera que el viernes estuvimos hablando del Día Internacional del Libro y continuamos con la segunda parte. Nos centramos en Cervantes y ahora lo haremos en William Shakespeare. Antes de empezar con todo esto, pues me gustaría, como siempre, agradecer a los micrófonos de Hombre Nuevo por prestarnos este espacio y por dejarnos vivir todas estas experiencias culturales y principalmente compartirlas con ustedes. Ya saben que me encuentran en las diferentes redes sociales, Elisa González. Allí estoy en Facebook con una fanpage, Elisa con S, González las dos con Z. Y pues me gustará tener muchísimo contacto con ustedes. Asimismo en Instagram como elisagonzalez.pvc, ya saben, PVC de Pura Vida Cultural. Y por supuesto, síganos en todas nuestras redes de Pura Vida Cultural, en Facebook, en Instagram. Estamos también en la página de internet a punto de iniciar con todo el nuevo proyecto del estudio cultural. En algunos días les estaremos dando ya noticias al respecto. Asimismo, pues les recuerdo que pueden comunicarse a un WhatsApp que es el 55 36 75 60 59 y ahí estaremos atendiéndoles con mucho gusto, a veces yo, a veces alguno de los colaboradores de Pura Vida Cultural. Y pues bueno, lo prometido es deuda, así que estaremos hablando de este gran escritor que fue William Shakespeare. Él nació hace 4 siglos y medio en el año de 1564 y murió en 1616. La fecha del 23 de abril, precisamente coincidente con la muerte de Cervantes, es la que señala, como les mencioné el viernes, pues el inicio o el origen, mejor dicho, de esta celebración del Día Internacional del Libro, que ya se ha convertido en la Semana Internacional del Libro y en el mes. Así que pues continuemos leyendo y aprendiendo. Como les mencionaba, Shakespeare nace hace 4 siglos y medio y se considera el escritor más imaginativo de la lengua inglesa. Él fue un destacado poeta, también fue autor de 2 poemas narrativos, 154 sonetos y otros poemas y versos. Pero por encima de todo, pues debemos considerar a William Shakespeare como un dramaturgo poético, autor o coautor de cerca de 40 obras dedicadas a comedias románticas como son Sueño de una noche de verano o Noche de Epifanía, las cuales pues destacan así como otras piezas de la historia inglesa y romana. Cabe destacar que también es autor de las más profundas tragedias como Hamlet, Macbeth, El Rey Lear y Romeo y Julieta. Quizá esta última, la más famosa en el terreno romántico de William Shakespeare. Lejos de marchitarse con el paso del tiempo, podemos decir que la reputación y la influencia que William Shakespeare ha tenido en la literatura, en el teatro, por supuesto, ya saben, una de las grandes pasiones de Pura Vida Cultural, y por supuesto en lo que es la historia en general, pues ha aumentado con los años. Sus obras pues realmente se leen, se enseñan, se representan alrededor del mundo, y ya sea en su idioma original o en las diversas traducciones que prácticamente son en todas las lenguas. Y hay una gran variedad de adaptaciones. Ha influido en incontables obras de arte y nadie que se jacte o que pueda decir se jacte de una buena educación
y sobre todo de carácter liberal, puede ignorar este tipo de obras. El Shakespeare pues fue bautizado en Holy Trinity Church, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, el miércoles 26 de abril de 1564. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero su aniversario pues lleva celebrándose desde el 23 de abril, aunque el padre de Shakespeare, John, procedía de una familia de ganaderos y trabajó en Stratford como curtidor tanto de cuero como guantero. Y su esposa, Mary, que de soltera llevaba el apellido Arden, era de origen, pues en verdad, más acomodado. Y el matrimonio vivía en la casa de Henley Street en Stratford, que hoy se conoce como el lugar de nacimiento de Shakespeare y que cada año pues lo visitan millones de personas de todo el mundo. Y antes de que naciera William, los Shakespeare tuvieron 2 hijas que murieron siendo aún pues unas niñas. Y tras él llegaron 2 hijos más y otros 3 hijos. El menor, Edmund, era 16 años más joven que William y al igual que pues trabajó como actor en Londres. Se sabe muy poco de él, salvo que falleció con 27 años, pocos meses después de la muerte de su hijo ilegítimo, cuando era verdaderamente apenas un bebé. Y John Shakespeare fue un hombre de negocios que desempeñó un destacado papel en la vida cívica, pues ocupó los cargos de consejero municipal, alguacil e incluso llegó a ser el alcalde en 1568. En aquellos años era obligatorio y por ley asistir a misa, de modo que tanto en la iglesia como en su casa es en donde William Shakespeare se debió familiarizar con la Biblia. Existía el libro de oración común y los libros de las homilías con sermones anglicanos, y de estos se tiene una fuerte y evidente presencia en todas sus obras. Stratford en aquellos años era una ciudad con un mercado y una espléndida iglesia, una buena escuela pública únicamente para varones, con magníficas casas y ciudadanos que podían o deberían considerarse cultos y ricos. Los archivos de la escuela se han perdido, por ende no tenemos una información precisa acerca de la formación académica que recibió William, pero algo muy interesante es que los textos que él escribe pues muestran que recibió la instrucción tradicional de la época. Escuelas como la suya ofrecían una formación muy rigurosa tanto en oratoria como en retórica y literatura clásica. Hay quienes aseguran que podría compararse en una formación temprana en Stratford lo que ahora sería un grado universitario en filología clásica. Y pues se les exigía a los chicos que escribieran y hablaran en latín, y en la obra Los Alegres o Las Alegres Casadas, mejor dicho, de Windsor, se pone a prueba a un chico llamado William sobre sus conocimientos de latín y se extraen citas de un clásico libro de texto del periodo. Podríamos decir entonces que se trata de una de las escenas más autobiográficas de Shakespeare. Cuando William Shakespeare era niño, posiblemente asistió a obras de teatro que se representaban en Stratford e incluso se cree que pudo haber actuado en ellas. Durante su adolescencia y juventud, pues era frecuente la visita de compañías profesionales que actuaban en el ayuntamiento. Además, los propios aficionados de Stratford ofrecían también obras de teatro, sobre todo en Pentecostés. Y Shakespeare pues debió dejar la escuela cuando rondaba los 15 años de edad. No sabemos exactamente, amigos, pues cuál era cómo se ganaba la vida al principio. Se cree que quizá trabajó en el taller de su padre algún tiempo y que a partir de los 18 años, hacia finales de 1582, pues su vida cambió de derrotero, ya que contrajo matrimonio con Anne Hathaway. Ella tenía 26 y 6 meses después bautizaron a su hija Susana.
a quien siguieron los gemelos Hamnet y Judith a finales de enero o se cree que principios de febrero de 1585. Hamnet murió y fue sepultado en Stratford el 11 de agosto de 1596. Se desconoce el lugar de su tumba. William y Anne no tuvieron más hijos y excepto, y esto es realidad, pues en realidad una nota interesante, por una breve mención en un pleito en 1587, pues hay una laguna en documentos sobre la vida de Shakespeare desde el nacimiento de los gemelos hasta 1592. Cuando se le reconoce como escritor por primera vez, lo cual es un hito muy importante en su vida. Lo más probable es que en algún momento se uniera a alguna compañía de teatro y pues quizá una de las que visitaba Stratford como actor, como escritor o quizá como ambas cosas, y al parecer su esposa y sus hijos permanecieron en Stratford. Y ya hacia 1596 el colegio heráldico le concedió a su padre un blasón que le confería a él y a sus descendientes la posición de caballero y el derecho al tratamiento de máster. Su padre murió en el año de 1601 y pues fue enterrado en Stratford. Y un año después, Shakespeare invirtió pues una sustanciosa suma que era de 320 libras esterlinas en la compra de un terreno de aproximadamente 40 hectáreas en Old Stratford. Y ya en 1605 era lo bastante rico como para pagar 440 libras esterlinas por una participación en los diezmos de Stratford, lo cual le daba derecho a recibir parte de los ingresos derivados de la actividad agrícola. Y pues esto nos llevaría ya a la vida de trabajo de William. En 1607 su hija Susana se casó con el médico John Hall y 9 meses después nació su única hija Elizabeth Judith, quien se casó con un vinicultor llamado Thomas Quinney, con quien tuvo 3 hijos. Todos fallecieron jóvenes. Elizabeth Hall murió en 1670 y fue la última descendiente de William Shakespeare. Allí terminó la estirpe. Si les parece bien, amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y regresando, pues continuamos hablando de los primeros textos y las representaciones teatrales de Shakespeare. Continuamos, queridos amigos, hablando de los primeros textos de William Shakespeare. La primera referencia que se tiene de él como escritor es hacia el año 1592. Para entonces pues ya era un personaje consolidado en la escena londinense, ya se tenía conocimiento de su trabajo y de la calidad de este. En 1593 su nombre apareció por primera vez impreso, pero no como dramaturgo, sino como autor del poema narrativo Venus y Adonis. Al año siguiente apareció el segundo, La violación de Lucrecia. Estos poemas tuvieron un éxito excepcional y pues se reimprimieron con más frecuencia que ninguna de sus obras teatrales. Ello se debió pues en gran medida a que las obras de teatro eran escritas principalmente para representarlas, razón por la cual muchas jamás llegaron a imprimirse. Y en 1594 se imprimió por primera vez una obra suya, Tito Andrónico. Pero es casi seguro que se escribió, o que él escribió, mejor dicho, otras con anterioridad. En 1595 se le cita con 2 actores, Richard Burgave y William Kemp, por haber cobrado por actuar en la corte de la reina Isabel I. Durante la temporada navideña con una compañía que se formó a finales del año anterior bajo el patrocinio de Lord Hudson y Lord Chamberlain. A partir de ese momento, Shakespeare fue el dramaturgo residente de la compañía de teatro más importante del país. Ningún otro escritor teatral de la época tuvo una relación tan larga y estable con una sola compañía. El bardo, como también se le conocía, era además actor y, podríamos decir, accionista, ¿sí?, de dicha compañía.
Asimismo, pues era un hombre de negocios con un interés financiero en el éxito de dicha compañía. En su época, pues las obras no solían ser propiedad del autor, sino de la compañía misma, para las cual escribían y trabajaban. Esto cambiaría poco tiempo después. Debemos recordar que este Día Internacional del Libro, que acaba de pasar el martes 23 de abril, no solo es el Día del Libro, sino también el Día Internacional de los Derechos de Autor. No obstante, pues existía un público lector en aquella época para sus textos dramáticos y cerca de la mitad de las obras de Shakespeare se imprimieron en vida del autor. Tras su muerte, sus colegas reunieron sus obras junto con los textos que faltaban y las publicaron en el denominado Primer Folio en 1623. El escenario teatral siempre fue apasionante y muy importante para William Shakespeare, y pues en lo personal puedo entender por qué. Realmente un escenario teatral te llena de magia, te traslada a otros mundos donde todo es verdaderamente posible. Shakespeare creció durante un periodo de creciente estabilidad y prosperidad en Inglaterra. La reina Isabel I pues trabajaba arduamente por unificar la nación y el sentimiento patriótico pues iba en aumento. Florecieron las artes, la música, la pintura, la arquitectura y, por supuesto, la literatura. Se tradujeron al inglés grandes obras clásicas y continentales, en particular de Italia, que hallaron un público pues verdaderamente amplio para recibirlas. Se sabe que muchas fueron las fuentes de inspiración y argumentos para las obras de Shakespeare. Durante los primeros años de su vida profesional, la literatura dramática inglesa y la propia dramaturgia pues experimentaron un gran desarrollo, y en 1576 la construcción en Londres del primer teatro profesional de éxito, bautizado simplemente como Theatre o teatro, supuso un cambio fundamental. Asimismo, nació una nueva generación de dramaturgos, entre ellos John Lyly y George Peele, con los que Shakespeare colaboró en Tito Andrónico. También influyeron en él figuras clave de finales de la década de 1580 como Thomas Kidd, Robert Greene y sobre todo Christopher Marlowe, autor de obras como El drama en dos partes, Tamerlane el Grande, Doctor Fausto, El judío de Malta y Eduardo II. Las compañías verdaderamente crecieron en tamaño y la diversión teatral pues acrecentó su popularidad, todo lo cual por supuesto sirvió como incentivo para la creación de obras más largas y ambiciosas, en los cuales pues las tramas y subtramas se entretejían y la tragedia con comedia incluían canciones, danza, mascaradas y efectos pues que verdaderamente resultaban espectaculares en la época, fruto de una sofisticación que experimentaban en el diseño teatral, no solo en la presencia en el escenario, sino detrás de él, las diversas formas de manejarse y de seducir y conquistar al público. Cabe acotar aquí algo muy interesante. Los teatros de la época eran edificios de 3 plantas y sin techo, con un escenario sin un telón integrado en el auditorio. Las funciones se ofrecían de día y al fondo del escenario había unas puertas por donde entraban los actores, y tras estas la llamada Tiring House, que es el camerino. Una galería superior hacía las veces de balcón o de murallas de una ciudad. Un dosel situado por encima del escenario ocultaba la maquinaria necesaria para el descenso de los dioses. No había decorado, los músicos tenían su propio espacio y el público se acomodaba en la planta baja u ocupaba las gradas de bancos que se construían en las paredes. Así era el teatro en aquellos años. Asimismo, hay en Londres
en el Shakespeare's Globe en Bankside, una reconstrucción del Globe Theatre, sino Global Globe Theatre, que fue erigido originalmente en el año de 1599. El teatro de la célebre compañía para la que Shakespeare escribió muchas de sus obras. En 1609, la compañía empezó a servirse de un teatro cubierto más exclusivo, el llamado Blackfriars, que contaba con una maquinaria más elaborada. Sus nuevas posibilidades pues se reflejan en los efectos que se exigían, por ejemplo, la tempestad. Los teatros cubiertos se iluminaban con velas y, pues como se debían limpiar de cera para que la llama no se ahogara, los autores empezaron a dividir sus obras de forma más clara en 5 actos, ¿sí? Este es el motivo por el cual muchas veces el conocer la historia resulta tan fascinante. Nos preguntamos cómo es que pasan de 2 o 3 actos a 5. Bueno, pues en el caso específico de las obras de Shakespeare, pues se debe precisamente a tenían que tomar ciertos descansos o pausas para limpiar la cera. Los autores entonces empezaron a trabajar con William Shakespeare y, por ejemplo, la sala Sam Wanamaker del Shakespeare Globe ofrece una buena versión de cómo trabajaban dichos actores en compañía de William Shakespeare y, bueno, pues también cómo era el teatro de ese momento, tanto físico como, pues no solo estructuralmente, sino en la forma de su elaboración en todos sus elementos. Los actores que representaron por primera vez las obras de Shakespeare eran profesionales de talento, a quienes la ley obligaba a organizarse en compañías bajo el mecenazgo de una figura de categoría. Bien podía ser un noble o bien pues la propia reina. Y una compañía típica contaba con 12 a 14 actores, a quienes pues se podía contemplar. Asimismo, había los famosos extras. Estos eran hombres que se contrataban pues de forma muy puntual para ciertas obras, algunas de las cuales pues en el caso de Shakespeare no exigían más que el número estándar de actores, pero en otras un mismo actor debía interpretar 2 y hasta 3 personajes. Todos los roles femeninos corrían a cargo de muchachos. Hasta 1660 no hubo actrices profesionales en el teatro inglés. Ello explica pues la relativa escasez de personajes femeninos en las obras. Por ejemplo, solo hay 2 en Julio César, lo mismo que en Hamlet. ¿Había notado estos detalles, amigos? En verdad les sugiero que lean estas obras, son bellísimas. Asimismo, pues la música desempeñaba un papel importante en las representaciones, como refleja el número de canciones y danzas que hay en las obras. Los actores solían acompañar sus temas con laúdes y una orquesta de la casa ofrecía música de fondo. Las entradas ceremoniales de personajes de la realeza o de los excelsos guerreros pues eran comúnmente anunciadas con fanfarrias y pues se hacían redobles de tambor. El ruido del trueno se podía imitar con el thunder run, una rampa de madera que recordaba una larga artesa inclinada por la que se hacían rodar balas de cañón. También se imitaba el relámpago con efectos especiales. Y los teatros se cerraban durante la Cuaresma, época en la que las compañías solían salir de gira por las provincias inglesas. Al no haber teatros propiamente dicho fuera de Londres, pues las obras se representaban en algunos escenarios bastante improvisados, como patios de posadas, salones de grandes mansiones y ayuntamientos, y a veces incluso en las iglesias. La infraestructura era muy limitada, de modo que los textos se adaptaban para adecuarse a las restricciones de cada nueva sede. Y pues sí, amigos, así estamos hablando de lo que ha sido el trabajo que conocemos, o lo que fue el trabajo que conocemos de William Shakespeare. Él tuvo una gran profusión de obras, tuvo un desarrollo verdaderamente brillante, abandonó incluso la comprensión de la naturaleza humana a través de la creación de sus personajes.
y pues algunas obras como Los dos caballeros de Verona, La doma de la fiera, la tragedia Tito Andrónico y algunas otras 4. Y bueno, pues se escribieron durante diversas épocas y al final de 1594 hay una representación de la comedia de los errores, que es un relato sobre la falsa identidad de una comedia romana. Pero si les parece bien, después de una pausa continuaremos hablando de este gran dramaturgo, cómo consiguió el éxito y quiénes eran colaboradores, rivales, pero pues también tendremos que responder a la pregunta, ¿qué hace grande a Shakespeare? Aquí seguimos, queridos amigos, pues hablando de William Shakespeare y pues en este momento nos corresponde hablar del gran dramaturgo y su éxito. A partir de 1594, Shakespeare fue accionista de Lord Chamberlain's en Men, y al no tener ya la necesidad de colaborar con otros dramaturgos, gozó de mayor independencia para escribir lo que él quería. Si bien está claro que pensaba que debía ofrecer a sus colegas obras de diversos estilos con un promedio de 1 o 2 de ellas cada año. Asimismo, durante los 5 años siguientes, pues escribió una deslumbrante colección de comedias románticas, entre las que destacan Trabajos de amor en vano, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces y Como les guste, junto con varias obras sobre historias de Inglaterra como Ricardo II, El rey Juan. Ambas eran tragedias. Las 2 partes de Enrique IV, donde aparece su mejor personaje cómico, que es Sir John Falstaff, y su exitosa secuela Enrique V, así como la tragedia romántica de Romeo y Julieta. La comedia antirromántica Las alegres casadas de Windsor, pues también tiene un Falstaff de protagonista, y la tragedia romana Julio César. En 1599 su compañía compró un nuevo teatro, el Globe, y para esta sala Shakespeare escribió sus 2 últimas comedias románticas, Como les guste y Noche de Epifanía. En esa misma época escribió uno de sus mayores éxitos de todos los tiempos, la tragedia Hamlet. A partir de ese momento, sus obras se volvieron más oscuras. Entre ellas se encuentra una que es considerada una tragicomedia, pues no solo amarga, sino también muy original, que es Troilo y Créssida, y 2 obras más, que es Medida por medida y Bien está. Todo lo que bien acaba. Estas últimas pues eran cómicas, pero abordan serias cuestiones morales durante el periodo en que Shakespeare también escribió las tragedias de Otelo, Macbeth y El Rey Lear. Y tras la muerte de la reina Isabel en 1603, su compañía pasó a llamarse King's Men, los hombres del rey. Podemos hablar de Shakespeare pues a través de pequeñas frases que identifican a sus obras. Por ejemplo, de Macbeth dice: no es la vida más que una andante sombra. Un pobre actor que se pavonea y se retuerce sobre la escena de su hora, y luego ya nada más de él se oye. Asimismo, por ejemplo, Romeo, o en palabras de Romeo en Romeo y Julieta, Shakespeare escribía: mis labios borrarán su rudo tacto como 2 sonrojados peregrinos. En realidad, tanto el discurso como el vocabulario que Shakespeare manejaba era verdaderamente fabuloso. Se creen, o yo que he tenido la oportunidad de leer a Shakespeare en sus textos originales, uno de ellos particularmente cuando tuve la suerte de vivir en Canadá, tuve el acceso a uno de estos textos y en verdad me sorprendí al leerlo, porque mi pregunta era: ¿qué es esto? ¿Esto es inglés? Y me decían: sí, obviamente es un inglés
antiguo, pues imagínense, casi 500 años, y pues esta es la manera en que escribía él. Y al momento de la traducción, pues se recogen muchos textos bellos, embellecidos también, pero pues muy traducidos a un español contemporáneo que nos interpreta como esto de lo que acabo de leerles de Romeo. Ahora, continuando con la relación histórica tal cual, pues tenemos que hablar de los colaboradores, pero también de los rivales de Shakespeare. Hacia 1606, por razones que se desconocen todavía, y pues seguramente jamás nos vamos a enterar, Shakespeare volvió a colaborar con otros dramaturgos, como Thomas Middleton, quien junto con Ben Jonson se destacó como su rival más serio. Trabajó con él en El Timón de Atenas, pero el único texto de esta obra que se conserva está incompleto. Una nueva variación en su estilo dramático llega con Pericies, que escribió con el dramaturgo menor George Wilkins. Y pues se trata de una narrativa tragicómica que anuncia las posteriores como fueron Cimbalino, Cuento de invierno y La Tempestad, escritas por Shakespeare sin colaboración. Asimismo, durante esta etapa de su carrera, pues Shakespeare escribió 2 tragedias muy distintas. Sobre la antigua Roma, la austera Coriolano y la extravagante Antonio y Cleopatra. También escribió, junto con John Fletcher, que era unos 15 años menor, Cardenio, que es una obra que en la actualidad pues jamás se pudo recuperar y por ende está catalogada como perdida. 2 nobles de la misma sangre y la obra conocida en su tiempo por el nombre de All is True, Todo es Verdad, pero que en el primer folio se tituló Enrique VIII. En 1613, durante una de las primeras representaciones de Todo es Verdad, se disparó un cañón en el escenario que le prendió fuego al techo de paja del Globe. Y el teatro quedó verdaderamente reducido a cenizas y pues la carrera de Shakespeare como dramaturgo pues acabó con la destrucción de este teatro, testigo de varios de sus mayores éxitos. Y los últimos 3 años de su vida, Shakespeare escribió poco o nada. Falleció en abril de 1616 y dejó casi todos sus bienes a Susana, así como pues lo que eran 150 libras a su hija menor, Judith. Entre otras cosas, legó 26 chelines y 8 peniques a Richard Burbage de la Kingsman y la misma cantidad de otros 2 de sus colegas en la compañía Henry Condé y John Hemingsted para que compraran anillos de duelo como era la costumbre en esa época. Pues, ¿qué les parece, amigos? Todo lo que estamos descubriendo. Y llega el momento de responder a la pregunta que hacía en el bloque anterior. ¿Qué hace grande a Shakespeare? ¿Por qué un autor muerto hace tanto tiempo que realmente escribió obras, ¿sí?, que eran para teatros tan distintos de los de hoy, por añadidura en un lenguaje cada vez más arcaico, haciendo uso de convenciones dramáticas? Asimismo, contaba historias muy alejadas de la realidad de su público. Era célebre no solo en países de habla inglesa, sino en todas partes como creador de un significado perdurable. Y en buena parte también la grandeza de Shakespeare radica en que fue un maestro de la prosa, pero del verso también. Era capaz de construir poderosos fragmentos retóricos como el discurso de Marco Antonio a los ciudadanos de Roma en el foro de Julio César, o la arenga del rey a sus tropas antes de la batalla de Agincourt de Enrique V. Y podría escribir hermosos paisajes, o mejor dicho, pasajes de carácter lírico en verso,
como las escenas de amor de Romeo y Julieta y los exquisitos discursos de Oberón y Titania en Sueño de una noche de verano. Sus parlamentos eran a un tiempo ingeniosos, cómicos también, como los que Lanza dedica a su perro Crab en Los dos caballeros de Verona, o los de Centajo y sus camaradas en Sueño de una noche de verano. Shakespeare tenía la capacidad de escribir con una gran simplicidad y atravesar los corazones de las personas que estaban en contacto con sus obras. Lo hacía a través de frases muy sencillas como el "está tibia" de Leontes de Cuento de Invierno o "es nuevo para ti" de próspera respuesta a la exclamación de Miranda: "magnífico mundo nuevo y que tiene tales habitantes", en La tempestad, o el encuentro en gran parte monosílabo o monosilábico entre el Rey Lear y Cordelia. Y las obras de Shakespeare se llenan además de personajes memorables, historias para todos los tiempos, que nos van a llevar a puntos importantes que, como diría Lady Macbeth, acudid, espíritus que servid a las ideas de la muerte, despojarme aquí, hasta los pies, llenadme a tope de negra crueldad. Y si les parece bien, amigos, en nuestro último bloque trataremos algunos fragmentos de las obras más importantes para seguir conmemorando este mes, esta semana y lo que fue el Día Internacional del Libro. Continuamos, queridos amigos, y para cerrar este programa me encantaría que analizáramos más profundamente una o unas obras de Shakespeare. Y creo que podríamos iniciar con una de las más reconocidas, quizá, esta pareja romántica de Romeo y Julieta, donde los personajes los distinguimos perfectamente entre los Montesco y los Capuleto. Montesco es la cabeza de la casa del mismo apellido. Romeo es hijo del señor y de la señora Montesco, con un carácter bastante romántico. Benvolio es primo de Romeo, es un joven conciliador pero al que nadie escucha. Baltasar es criado de Romeo. De parte de los Capuleto está el señor, que es el padre de Julieta, aproximadamente de 60 años. La señora Capuleto, que es madre de Julieta, que tiene una edad aproximada de 26 años solamente. Julieta, que es la hija de ambos, tiene 13 años. Teobaldo, que es su primo, un joven muy temperamental, orgulloso de ser muy hábil con la espada. La nodriza, que es quien ha cuidado a Julieta desde su nacimiento, es una mujer sencilla y cariñosa. Y otros personajes es Mercurio, que es el amigo de Romeo, muy carismático, ingenioso. Escala, que es el príncipe de Verona. París, que es pariente de Escala, un joven bastante arrogante, aunque es honesto y tiene la esperanza de casarse con Julieta. El Fray Lorenzo, que es el franciscano y boticario quien casa clandestinamente a Romeo y Julieta, y Petruccio, que es seguidor de Teobaldo. Ubicamos esta obra en 5 actos, como ya habíamos mencionado, y tras la riña entre los Montesco y los Capuleto, Capuleto accede a entregar a su hija Julieta a París y ofrece un baile para celebrarlo. En dicho baile, el enmascarado Romeo Montesco queda verdaderamente cautivado por la belleza de Julieta. Bajo el balcón de Julieta, Romeo oye a ésta confesar su amor por él. Fray Lorenzo los casa en secreto y Teobaldo mata a Mercurio, Romeo mata a Teobaldo y el príncipe los destierra. Romeo y Julieta pasan juntos su noche de bodas. Romeo huye a Mantua. Fray Lorenzo convence a Julieta para que beba una droga y se libre de su boda con París. Julieta lo hace y la hallan aparentemente muerta en su cama. Al regresar de Verona, Romeo se cuela en la tumba de Julieta, donde encuentra a París y lo mata tras una pelea.
Romeo se recuesta junto a Julieta creyéndola muerta, toma el veneno y muere. Julieta despierta, ve a Romeo muerto y desesperada se apuñala. Horrorizados todos al ver a los amantes muertos, los Montesco y los Capuleto finalmente ponen fin, valga la cacofonía, a su enemistad. Para ubicar el contexto de Romeo y Julieta, pues tendríamos que hablar de las temáticas generales que son los celos, la lealtad, la traición, el amor romántico y la amistad. El escenario es Verona, en Italia, este pequeño pero muy hermoso poblado. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar por allá, queridos amigos, y en verdad es encantador. Tiene un pequeño teatro, una plazuela pues dedicada a Julieta, y aunque ha crecido pues ahora sí que en últimos tiempos he visto algunas documentales o referencias visuales y pues se ve más grande de lo que era cuando tuve la oportunidad de visitarlo. Sin duda alguna conserva todavía ese encanto cuando lee uno la obra y puede imaginarse todos estos rincones. Romeo y Julieta es tal vez la más familiar de las obras de Shakespeare y el relato de estos dos jóvenes amantes condenados a permanecer separados. Hay muchas historias, pero la intensidad del romance de Romeo y Julieta confiere al drama una carga emocional que en verdad lo mantiene vigente a través del tiempo. Ellos se enamoran a primera vista, se casan al día siguiente y pues consuman su amor. Deben separarse, no obstante, a causa de la hostilidad entre sus familias y sumirse en la espiral de acontecimientos que finalmente los lleva a la muerte. Pocas obras realmente han captado también la energía salvaje y embriagadora de la emoción juvenil. No solo refleja en su amor, sino que también refleja la rabia, la vitalidad, los cambios de voluntad y el ser tan volubles en un mundo fracturado donde los adultos no son capaces de ofrecer sabios consejos. No es de extrañar que la obra parezca a menudo hablar a la juventud contemporánea con una inmediatez tan sorprendente. Shakespeare nos desvela aquí el destino que aguarda a los jóvenes desde el principio. En realidad la obra no es larga, posee 14 versos introductorios que conforman un soneto y el coro refiere la trama entera al contarnos que la obra gira en torno a una pareja cuya vida está pues marcada por los astros. Dos enamorados cuyo triste hado unido está escrito por las estrellas y que morirán antes de que sus padres entren en razón. Los pues ahora sí que pavorosos lances de este amor lastrado por la muerte, por el odio familiar principalmente, es implacable hasta su fin. Y todo esto pues llenó por 2 horas los teatros de manera constante y lo ha hecho durante todos estos años. De los puntos más importantes pues es la extrema juventud de los protagonistas, que quizás responde a un deseo de mostrarlos al público como muy pues inocentes, digamos. Franco Sefirelli escogió para su versión cinematográfica del año 1968 a Olivia Hussey como Julieta. Esta solo tenía 16 años, entonces fue sencillo hacerla parecer una jovencita de 13. En los orígenes de la historia, pues el relato en que 2 jóvenes prefieren morir juntos a vivir separados tiene raíces muy antiguas. Las Metamorfosis de Ovidio, por ejemplo, contienen la historia de Píramo y Tisbe de Shakespeare, o más bien dicho, que Shakespeare llevó a una parodia extrema en su siguiente obra, Sueño de una noche de verano. En el siglo III de nuestra era, la Efesíaca del autor griego Genorofonte de Éfeso narra cómo Abrocomes y Antia, de 16 y 14 años respectivamente, llevan a cabo un pacto para suicidarse y para fortuna de ellos pues no tienen que cumplirlo.
entonces ya nos empiezan a sonar ciertos paralelismos con la obra de Romeo y Julieta, la cual pues cobró especial popularidad en Italia en el siglo XVI gracias a versiones como la novela de 1530 de Luigi di Porto, Giulietta e Romeo. En ella, las dos familias enemigas, los Montecchi de Verona y los Capuletti de Cremona, eran históricas. El poeta Dante dice de ellas en su Purgatorio que son el centro de enfrentamiento civil en la Italia del siglo XIII. No obstante, la fuente más cercana a Shakespeare fue la versión inglesa en forma de poema que escribió en 1562 Arthur Brock y tituló The Tragical History of Romeo and Juliet. Sí, entonces sería la trágica historia de Romeo y Julieta. Y aquí pues podemos ver que hay algunos cambios y que provocó algunas disputas isabelinas. Romeo y Julieta se escribió en una época en que Inglaterra estaba mucho más dividida que nunca. El rey Enrique VIII se había separado de la Iglesia Católica, marcando con ello el mapa geográfico, político, histórico y por supuesto religioso de Inglaterra para siempre. Esto ocurrió en el año de 1533 y esa herida aún estaba abierta. El régimen protestante de Isabel I, hija de Enrique VIII, recibía ataques de los católicos, tanto del país como del extranjero, que pues el régimen contraatacaba bajo el mando del primer ministro Robert Cecil. Los secuaces de este perseguían sin piedad a las personas que no practicaran, digamos, las mismas creencias en el aspecto religioso. Por su parte, los representantes de la Contrarreforma conspiraban para devolver al redil a la Inglaterra protestante. La generación más joven de la que Shakespeare formaba parte se encontraba atrapada entre ambos bandos y se cree que Romeo y Julieta pues pretendieran recordarle las trágicas consecuencias que su amargo conflicto tenía para sus hijos. Los personajes de Romeo y Julieta podían haber hallado sus homólogos en Inglaterra, donde protestantes y católicos podían hacer las veces de las familias enemigas Montesco y Capuleto. Tristemente así fue y pues bueno, hubo muchos cambios y adaptaciones, revoluciones sobre el escenario y el público contemporáneo pues debió ver estas fórmulas poéticas como el soneto que se ha adaptado. Se rompen los moldes donde la escena más importante es la del balcón, que es una metáfora teatral al amor en la que se interponen obstáculos. Romeo habla a Julieta desde el jardín bajo su balcón. La idea de que la altura del balcón los separa sobre el escenario les permite entablar un diálogo con una pasión que sería imposible si estuvieran juntos, pues podrían llevar a cabo el contacto físico. Y cabe señalar, quizá como uno de los grandes o el más grande de los aportes de esta obra, el lenguaje del amor. Shakespeare halló pues un lenguaje dotado de frescura e inmediatez, absolutamente nuevo para el verso inglés, rico en imágenes, sinceramente personal y acuñado por esta honesta y joven pareja con abundantes alusiones poéticas, como el anhelo de Julieta de ser un halconero para traer de vuelta al halcón Romeo en sustitución de metáforas más formales, con un lenguaje y un relato que Shakespeare nos regala convenciones divisorias del pasado hacia un nuevo modo de expresión más sincero y profundo. Esta obra pues ha tenido diversas adaptaciones, se han hecho al menos 30 óperas y ballets, incluido el de 1935 de Prokofiev y la ópera de 1867 de Gounod, el musical de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim en 1957, así como West Side Story traslada la acción al barrio neoyorquino del Upper West Side, donde se enfrentan bandas rivales, los Sharks y los Jets, y muchas otras obras como Romeo y Julieta del odio al amor de 2001 del compositor francés Gerard Prescourvier.
De igual manera, más de 60 versiones cinematográficas. En 1968, la famosísima de Franco Sefirelli, que causó sensación. Asimismo, Romeo y Julieta de Baz Luhrmann en 1996 tuvo a Leonardo DiCaprio y Claire Danes como protagonistas y situó la acción en un mundo moderno de jóvenes irritados, así como atrevidos, en la California denominada Verona Beach. Pues, ¿qué les parece, amigos? Este ha sido un recorrido muy general sobre esta obra y pues les deseo que tengan una excelente semana. Estamos terminando. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.